Como dije, bueno, son desarrollos que se han hecho en pandemia. Bueno, este proyecto viene de antes. El proyecto de Remanso Valerio hace ya unos cuantos años que lo estamos trabajando. Pero bueno, el esfuerzo final. El final en pandemia. Por eso, el esfuerzo final, tanto docente como de los postulantes, ha sido en estas condiciones bastante poco felices. O sea que bueno, adelante. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Somos Lugones y Marco Maldonado y damos comienzo a la presentación del proyecto final de carrera Centro Cívico Remanso Valerio. El territorio donde desarrollamos nuestro proyecto se emplaza en la ciudad de Granadero Baigorria, más precisamente en el barrio Remanso Valerio, el cual se compone en su mayoría de casas de planta baja y de materiales sencillos, construidas la mayoría por la misma gente que las habita. Dentro del equipamiento que estructura el funcionamiento del barrio encontramos una cooperativa de pescadores, donde tiene un lugar para la policía comunitaria, una escuela primaria nocturna, jardín de infantes, comedor comunitario, centro de capacitación Natividad del Señor y un centro de salud provincial. Perdón, ¿quiere sacarse el barbijo? Sí, porque se me empaña el internet. ¿Qué habla? El otro... Gracias. Cabe destacar que de los primeros relevamientos a la fecha hubo intervenciones de conexión entre el corredor norte de la Florida y el barrio Remanso Valerio. El barrio, desde su inicio, se dedicó casi por entero a la pesca, y si bien ha ido cambiando y hoy en día en la comunidad muchos se dedican también a la albañilería y otros oficios, el espíritu del lugar sigue siendo el río y su actividad pesquera, donde se comprenden también otras actividades complementarias como el armado de redes, construcción y mantenimiento de botes y elementos de trabajo. En el mismo lugar se organizan ferias y venta de pescado. Uno de los problemas es que no cuentan con espacios suficientes para el almacenamiento, lo cual se traduce luego en ventas de bajo rendimiento. Otro punto importante en el relevamiento es el Cristo de las Redes, un monumento que ellos mismos levantaron hace más de 25 años y es por un lado una referencia espiritual, metáfora también del pueblo, de la fatiga, del sufrimiento propio del oficio y del barrio, como también una referencia espacial que se ubica en el comienzo de una de las calles más importantes del barrio, a la vez que es un ícono representativo del lugar. Sí. Ana tiene un problema. Ahora sí veo. Bien. Dentro del territorio mencionado, elegimos posicionar el proyecto. ¿La música de acá? Cerremos todas las ventanas y chao. Estamos cerrados. Dentro del territorio mencionado, elegimos posicionar el proyecto en la manzana libre más cercana al desarrollo de la vivienda, entre el barrio y la avenida Los Plátanos. Estamos convencidos que es una ubicación estratégica. Sabemos que hay proyectos de desarrollo inmobiliario en todo este espacio vacante, propuestas de edilicia que poco contemplan la identidad del barrio. Nuestro proyecto nace desde el barrio y quiere levantarse como elemento constitutivo del mismo, y al mismo tiempo como elemento articulador entre el barrio, el resto de la ciudad de Granadero Baigorria y el mismo Rosario, generando un nuevo punto de interés. En el marco del proyecto como elemento articulador, también proponemos transformar la calle que hoy divide las dos manzanas en banda peatón, integrando el proyecto la infraestructura ya existente y a la vez ofreciéndose como extensión de ellos, pudiendo servir como patio para la escuela, para ser apropiada por llegadas, salidas, como se necesite, actos, etc., generando también
hacia el barrio, posicionándose de esta manera, nuestro proyecto pone en valor al Cristo de las redes, organizándose todo alrededor de esta referencia barrial. Como referencia estudiamos a Miralles, su forma de pensamiento y sus lineamientos. Puntualmente, como caso de estudio, tomamos Tiro con Arco por ser reflejo fiel de los conceptos que el arquitecto trabaja más allá del proyecto en particular, trazando líneas libres de compromiso estructural, delimitadoras y generadoras de los espacios internos y externos, siendo la forma no más que el resultado natural de un edificio que se piensa desde el movimiento de la gente, sus recorridos y sus actividades. Dentro de las ideas proyectuales que se plantean, hicimos propio en nuestro trabajo el siguiente concepto. Definir un proyecto es casi como definir los límites de las actividades. Comenzamos entonces a idear la obra desde líneas simples, generando con ellas espacios interiores y exteriores, que van descubriendo la totalidad del proyecto a medida que se lo recorre, logrando componer un proyecto dinámico. Son las personas y su recorrido la ley del movimiento del proyecto. Con este ejercicio de pensamiento, observamos el entorno y leemos el río y la tierra como elemento distintivo de la zona, complementario y a la vez de gran contraste, que nosotros intentamos reinterpretar, complementando en nuestro proyecto una explanada de materialidad pesada y del lado del río un desarrollo de techo de chapa, metáfora de los botes de tamaños variables y de la construcción liviana. El proyecto materializa estas ideas con dos fuertes componentes. La explanada, referencia a la tierra, y los techos livianos, referencia de los botes, unidos por una superficie translúcida que nos recuerda al agua. La explanada se posiciona como elemento de transición entre las alturas de los talleres y Zoom y las casas del barrio. Cuando comenzamos con el desarrollo funcional, lo primero fue devolver al espacio de cooperativa que en la misma manzana se emplazaba, pensando en una superficie grande que sirva para comercializar pescado, como también de comedor comunitario, contando con una cocina y depósito de guardado de alimentos. La plaza sirve de extensión del mismo. Del lado norte se puede ingresar a dos oficinas administrativas que pueden ser funcionales a las distintas actividades que en el proyecto se desarrollan o como extensión administrativa del municipio. Los baños sirven tanto para el comedor como para las oficinas y los talleres. Luego los talleres van de menor a mayor superficie que intentan servir a distintos tipos de actividades, desde reuniones, clases de escuela, hasta de enseñanza de oficio como armado de redes o construcciones de bote. Cada uno de ellos con patios que les sirve de extensión, delimitado por muro de ladrillo privado que sirven de tamiz sonoro y visual hacia la calle. De esta manera, los espacios van incrementando hasta llegar al espacio techado más importante del proyecto, el Zoom, que es abierto y de doble altura, haciendo que participe del mismo con la explanada. El espacio de circulación principal hace de hall para los talleres, el cual puede contener a la gente que entra o sale en distintas áreas del proyecto. Del lado este encontramos el buffet, que puede funcionar de manera independiente hacia el barrio y a la vez como apoyo de las actividades del Zoom, en conjunto con los sanitarios. Programáticamente, el proyecto se piensa de manera tal que no haya necesidad de que el edificio esté 100% abierto para su funcionamiento, pudiendo funcionar cada una de las áreas enlazada o de manera independiente. Inclusive se piensa de forma de que, aún estando cerrado, pueda seguir habiendo actividades tanto en la plaza seca como en su explanada y Zoom. De esta manera, los movimientos del proyecto están más ligados a la interpretación del programa que a una opción formal. Luego pensamos también en la ejecución de la obra en materiales simples y en diferentes etapas sucesivas bien marcadas. En una primera etapa se desarrolla la explanada de estructura independiente de hormigón armado. Luego, los talleres se levantan con muros portantes de ladrillos comunes vistos. En una tercera etapa, el Zoom se materializa con columnas y vigas reticuladas. Luego se completan tanto los talleres como el Zoom con techos livianos. En una quinta etapa, todos los pisos llaneados de las diferentes áreas intentan simplificar la ejecución. Y por último, se materializan los cerramientos de pieles de vidrio y muros de ladrillo no portante.
En la planta de estructura vemos los sistemas que antes mencionábamos: estructura de hormigón armado, muros portantes, vigas metálicas, columnas y vigas reticuladas y techos livianos. En la planta de techos, los límites norte y sur se presentan de maneras diferentes, según los datos que de cada lado se estudian. Del lado norte contamos con una avenida dura, por eso los patios de los talleres se cierran hacia la calle con muros de ladrillos cribados. En cambio, hacia el lado del barrio se dispone de una manera más abierta y amigable, con una mayor apertura. La explanada transitable es extensión de la plaza seca que de sus mismos límites se genera. Ella de los extremos, comedor, cooperativa o Zoom, tanto como desde la plaza misma. Con los cortes, la idea es poder ver cómo se vinculan estos diferentes tipos de sistemas. En el corte longitudinal podemos apreciar el crecimiento gradual de altura desde el comedor hacia el Zoom y cómo la explanada abraza todo el proyecto, dando comienzo a su desarrollo de la cooperativa e integrándose al Zoom en el otro extremo. En el primer corte transversal podemos apreciar cómo la explanada balconea al Zoom generando una doble altura, vinculándose tanto espacial como materialmente. Es una transición que se materializa de la columna de hormigón de planta baja a la estructura metálica de la explanada. En el segundo corte transversal vemos la vinculación de los talleres y el hall de la explanada, donde se identifican los dos sistemas constructivos. Del lado de la explanada, la estructura independiente de hormigón, con columnas que permiten una piel liviana y transparente, vigas que dotan de los espacios de luces amplias y losas transitables de hormigón armado. Y del lado de las aulas, muro de ladrillo portante, techo liviano sobre vigas metálicas, y en los patios un cerramiento de ladrillo privado. Por último, en el tercer corte transversal, menor, la cabecera oeste del proyecto, que pone de manifiesto cómo el hormigón armado del lado sur le permite al edificio un cerramiento liviano a lo largo de toda la plaza cívica, y ir incorporándola como extensión de sus actividades. Las vistas sur y norte cuentan el dinamismo de un proyecto que invita a hacer recorrido para comprenderlo en su totalidad. Un recorrido que pueda hacerse tanto alrededor como a través de él, incluso por encima del mismo. Bueno, en este tiempo de virtualidad hemos trabajado el 3D como maqueta digital para ir estudiando y para una mejor comprensión de los espacios que se iban generando. Con estas imágenes apreciamos cómo es a través del recorrido que se va descubriendo el proyecto. La vereda que bordea la avenida, su plaza cívica, que además de servir a la escuela y al barrio de manera directa, también es extensión de las actividades que puedan organizarse desde la cooperativa, puestos de pescadores, ferias y demás actividades. Este recorrido se continúa por encima del proyecto, desde donde apreciamos la relación entre los dos sistemas constructivos y donde se van generando espacios de ocio. Debajo de este espacio se ubica el hall, con dimensiones pensadas para albergar la totalidad de la gente que pueda estar en los talleres, siendo a la vez el espacio de vinculación de todas las áreas del proyecto, como también sirviendo de sala de exposiciones y de desarrollo de actividades. Las aulas se presentan más cálidas, ofreciendo terminaciones como el ladrillo y la madera. La diferencia de altura entre los talleres nos permite dotar de luz cenital al espacio, y observamos también cómo a través del aventanamiento se genera continuidad con el patio, y al exterior mismo del proyecto a través de muros cribados que no vedan totalmente la vista. Del lado sur queda en evidencia cómo los muros de ladrillo se despojan del compromiso estructural y se despegan tanto de las columnas rígidas como del techo, generando entradas amables al recorrido e iluminación y ventilación por la parte superior a los espacios que abrazan. Otro punto importante es el ingreso al Zoom que generamos a través de un pórtico, dándole jerarquía a la llegada que se genera desde el barrio. Con estas imágenes queremos mostrar cómo estos grandes espacios sirven a las distintas vivencias y actividades sociales del barrio y el territorio, y cómo se genera este nuevo punto de interés. Así, la explanada y el Zoom logran a través de su relación una gran versatilidad
pudiendo vivir ambos lugares de manera independiente, la explanada como recorrido urbano y el Zoom como contenedor de vivencias propias del barrio, como actividades deportivas, ejemplo fútbol, gimnasia, tela utilizando las vigas reticuladas o reuniones barriales. De noche el lugar gana un espacio que aún con el edificio cerrado en la planta baja puede seguir siendo utilizado. La explanada y el Zoom, como mencionamos, además de utilizarse de manera independiente, pueden funcionar vinculado como un espacio único, para dar lugar a actividades con mucha gente, como por ejemplo recitales populares o actos multitudinarios. Por todo esto, el Zoom es el espacio más representativo del centro cívico, por su versatilidad y por ser la coronación del desarrollo espacial y funcional de todo el proyecto. Y con esto damos por terminada la exposición del Centro Cívico Ramón Suárez. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Si nos esperan un minuto afuera, le vamos a dar Por supuesto. comentario final. Perfecto. Gracias.